Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. En la siguiente hora vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales más importantes. Yo soy Roxana Webb. Y yo soy Ana Yancy Clavel y será un placer poder informarle. Vamos con nuestros titulares. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Yo quiero que nos responsabilicemos todos los políticos y principalmente los partidos políticos que estamos en la Asamblea Legislativa. Partidos políticos intensifican sus negociaciones para lograr la aprobación de las reformas al sistema de pensiones. En la sesión plenaria de esta semana podría haber humo blanco. Pese a que representan un peligro por sufrir daños tras varios terremotos, edificios habitacionales e incluso instituciones de gobierno en esta capital siguen funcionando. Hoy conocerá más de esta problemática. También le diremos cuáles serán las condiciones climáticas que nos esperan para las próximas horas debido a la influencia de una baja presión y el desplazamiento de una onda tropical. El FMLN solicitó formalmente ante el Tribunal de Ética del partido la expulsión del alcalde Nayib Bukele por supuestas violaciones a sus estatutos. En México, cifra de fallecidos por terremotos supera los 200, mientras se intensifican las labores de búsqueda de sobrevivientes. Son las 8 de la noche con 1 minuto. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Primero a Kelly Ábrego. Ella se encuentra en la sala de redacción y nos tendrá más detalles de la situación dramática que se vive en México. También saludamos a nuestro colega Ingmar Batres. Él nos tiene importante información del clima desde el Ministerio de Medio Ambiente. Ingmar. Muy buenas noches, compañeras, así es. Más adelante le estaremos diciendo por qué se han dado estas lluvias y cuáles fenómenos climatológicos están influenciando precisamente esta condición en el país. Muy bien, gracias, Ingmar. Y San Salvador, donde a diario transitan centenares de personas, es el lugar donde edificios con serios daños aún siguen siendo habitados, ya sea por familias y por empleados de la institución. Los terremotos y con el correr del tiempo se han deteriorado. Uno de nuestros equipos constató esta situación. El impacto de los terremotos registrados en el país desde hace décadas es evidente en la capital. Edificios habitacionales e instituciones de gobierno registran severos daños. Aún así, muchos siguen viviendo y trabajando en esos lugares. Ay, ¿cómo no va a estar peligro un temblor, pues? Don Santos Sion es uno de ellos. Desde hace 8 años, dice, se ha instalado en uno de los apartamentos de los edificios modelo. A pesar del riesgo inminente, sostiene seguirá allí. Nosotros fuimos los primeros que limpiamos aquí. Pero aquí la necesidad, dice usted, ¿verdad? Y así como les digo, el sueldito no alcanza. Para estar pagando otra casa no alcanza. No alcanza, ¿y cómo? Y que hay veces, como no tenemos trabajo fijo, que ahora está habiendo trabajo fijo. Son decenas de familias que continúan viviendo en esos edificios y la justificación es similar. Los bajos salarios no alcanzan para pagar una mensualidad y pese a que su vida corre riesgo, continuarán habitándolos. Ya sabemos el peligro que corremos todo esto de aquí, pero la verdad de las cosas es que ir a alquilar las casas son muy caras. Y uno que tiene niños y no tiene buen trabajo no puede pagar todo ese dinero de la casa. Porque hay casas que los alquilan a 60, 70, 100 dólares. Uno que es mujer soltera no alcanza todo eso. Se hace necesario hacer una verificación, dice por su parte otro de los residentes de los edificios, sobre todo el control de quienes llegan a habitarlos. Incluso toda la gente que está aquí no paga agua, nosotros le pagamos el agua a la gente a través de los recibos. Esas familias son pobres, porque hay que reconocer, son pobres. Las estructuras dañadas también están en la capital. Muchos han sido catalogados con bandera roja, es decir, de alto riesgo. Aún así, los comercios están ubicados bajo estos. Medidas para enfrentar un terremoto no las tienen, dice esta comerciante, que manifiesta sentir miedo, pero de la zona no se moverá. Tengo una niña chiquita que un día va que cuando tembló ahí la tenía. Yo la agarré y la abracé, porque ¿qué vamos a hacer? Si salimos para medio de la calle, cuando pasan los carros, imagínense, nos golpean un carro, sale peor. No, solo nos encomendamos a Dios y confiamos en Dios. Acuérdense que es lo primero que tenemos que hacer todos los seres humanos.
Algunas instituciones de socorro han venido realizando acciones para estar más preparados ante desastres naturales como los terremotos. Sin embargo, de continuar con edificaciones actuales y de seguir habitadas por personas, una tragedia con pérdidas humanas es evidente. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Azucena Sandoval. Y en total son 42 los inmuebles catalogados de alto riesgo en la capital. Sin embargo, muchos están siendo utilizados en algunos, se comercializa incluso ropa usada, otros son utilizados para oficinas de abogados. Es necesario una coordinación entre empresa privada y pública para hacer una demolición de esos edificios, pero a la vez no existe. Hemos propuesto a la municipalidad que se pueda hacer, digamos, un canje en el sentido de que la alcaldía necesita espacios donde puedan colocar a todas las ventas ambulantes y la empresa privada pues necesita reactivar ese espacio que en este momento está sin ocupación. Y el director de Protección Civil también se refirió al tema y asegura no tener estadísticas precisas de los daños que existen. Por ello es necesario que se haga un estudio y se verifique a detalle para poder implementar medidas reales en la zona y evitar tragedias. La verdadera respuesta no está en esa pena, en esa capacidad de identificarnos con el dolor de otros seres humanos, sino que en cumplir la ley, en que nosotros tengamos revisado nuestro diagnóstico estructural y que tomemos las medidas que permitan decir esta edificación va a ser resistente. Vamos ahora a hacer un recuento de los 10 terremotos que han sacudido a nuestro país, a El Salvador, en los últimos años. Y comenzamos, como ahí lo tiene en pantalla, el 13 de mayo de 1748, un sismo de origen volcánico de magnitud 6.4 en la escala de Richter sacudió y causó graves daños en casas de la zona central del país. El 1 de octubre de 1839, un terremoto de 5,9 de magnitud destrozó muchas viviendas en la ciudad capital. El 16 de abril de 1854, un sismo de 6,6 se registró. El 7 de junio de 1917, 3 grandes terremotos de origen volcánico con pérdidas humanas calculadas en 1150, es lo que reportaban las autoridades. Y también el 6 de mayo de 1951, 2 devastadores terremotos de 5,9 y 6,0 Richter. El 12 de abril de 1961, un sismo de 5,75 grados Richter. 3 de mayo de 1965, un terremoto tectónico de 6.3 a 6.5 grados en la escala de Richter destruyó la ciudad de San Salvador y causó graves daños en Ilopango, Soyapango y Ciudad Delgado. A las 11 horas y 50 minutos del 10 de octubre de 1986, un terremoto magnitud 7.5. El 13 de enero del 2001, el terremoto de 7.6 grados Richter provoca destrucción generalizada en 172 de los 262 municipios del país. Y un mes después de esa tragedia, el 13 de febrero del 2001, un terremoto de 6,6 grados escala de Richter. Y los riesgos en las estructuras y también en las edificaciones presentan serios problemas y depende de la magnitud de un sismo. Ello demanda que se tomen medidas de prevención. Según el subdirector de bomberos, se recomienda el abandono inmediato de la zona, ya que difícilmente se podrán salvar vidas de haber un terremoto. Es un edificio habitacional, por ejemplo, y si es de noche, pues todo el mundo está descansando en sus viviendas y si el sismo sucede de noche, pues el riesgo aumenta en cuanto a las personas que podían estar atrapadas. Entonces, en cuanto a edificaciones, sí podemos decir que el hecho de tener edificios de gran altura representan algún riesgo importante en el caso de sismos en este caso, pero digo, eso va a depender de la magnitud, de la construcción del edificio y de algunos otros factores afines que pueden determinar el riesgo de acuerdo a la cantidad de personas que estén habitando en ese momento. Y vamos hasta la sala de redacción, ahí se encuentra nuestra compañera Kelly Ábrego, quien nos dará unos datos actualizados tras el terremoto de México registrado el día de ayer. Adelante, Kelly, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, compañeras. Bueno, la búsqueda de personas
en México continúa, pero a medida que pasan las horas también la incertidumbre y la angustia aumenta en la población. Vamos a presentarles en estos momentos un informe completo de cuál ha sido la situación que ha vivido precisamente esta población después de este terremoto de 7.1 grados de magnitud. Aquí, sácala, ven mi amor, por ahí. No le vais a raspar. Ahora por allá, bebé. Sácala por allá, sácala por allá. Es el llanto de dos niños que son rescatados entre los escombros del colegio Redsamén en la Ciudad de México. Perros buscapersonas, marines y decenas de voluntarios trabajan contra el reloj en busca de señales de vida en la Escuela de Educación Media y Básica. Mientras, los padres y madres esperan frente a las ruinas con la esperanza de volver a ver a sus hijos. Desesperada, ya quisiera que salieran los niños, ver algo. Es solo una muestra del drama que se vive tras el sismo de 7.1 de magnitud ubicado a pocos kilómetros de la capital mexicana. A medida que pasan las horas, la cifra de personas fallecidas aumenta. Ya se contabilizan más de 200, mientras decenas aún continúan desaparecidas. Que hay un grupo de 13 personas ahí en un cierto lugar. Vivo con la esperanza de que esté entre ellos. Toda clase de ayuda es importante. Los voluntarios piden insumos básicos como toallas, sábanas, linternas, baterías, agua, oxígeno y mascarillas para las labores de rescate. ¡Lámparas! ¡Lámparas! Otros ayudan con los listados de personas rescatadas. La jornada ha sido larga, momentos en los que se pide guardar silencio para escuchar a las personas que siguen con vida para lograr ubicarlos. Pero también cada rescate es celebrado. Tras cumplirse más de 24 horas del sismo, el jefe del gobierno de México, Miguel Ángel Mancera, anunció declaratoria de emergencia y la activación del Fondo de Atención de Desastres por un monto de 3,000 millones de pesos, recursos que se utilizarán para atender los daños ocasionados por el fenómeno natural. Yo no voy a escatimar de ninguna manera, bajo ningún argumento político, voy a escatimar la ayuda que pueda llegar a la Ciudad de México. Y es un fondo que de inicio nos permite contar con 3,000 millones de pesos para poder enfrentar cualquier necesidad. También se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, así como espectáculos y concentraciones masivas, y se declaró 3 días de duelo nacional. Este es un informe de Kelly Ábrego. Bueno, compañeras, también vamos a actualizar la cifra de personas fallecidas, esto según la Secretaría de Gobernación. Al momento la cifra ha aumentado a 230 personas, 100 en la Ciudad de México, 69 en el estado de Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Cifras que se encuentran en constante modificación ya que continúan los trabajos de rescate y remoción de escombros. Las dependencias de salud de estos estados también, reportan que se brinda atención médica y prehospitalaria a 1,372 personas lesionadas. Bueno, también, compañeras, comentarles que voluntarios y rescatistas de diferentes países han llegado ya a México a colaborar con los trabajos de búsqueda de personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros. Chile envió a 18 voluntarios topos, Panamá a 35 socorristas, mientras que Honduras envió a 36 hombres, El Salvador a 25 miembros del grupo de búsqueda y rescate urbano. Así como también Israel envió una delegación de aproximadamente 70 hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estados Unidos y Japón también se han unido a las labores de búsqueda. Y precisamente lo que tú nos estabas comentando de los trabajos de los rescatistas que de todo el mundo están uniendo esfuerzos con México para poder rescatar a las personas que se encuentran atrapadas en estos edificios, pues también decirles que a esta hora de la noche ya se sabe que ya llegó el equipo de salvadoreños. Estamos hablando de aproximadamente 25 miembros de este grupo USAR, como lo tenemos ahí en pantalla, que ya están cumpliendo su primera misión de ayudar a nuestros hermanos mexicanos. Y también, y es que se trata del rescate de una persona atrapada en un edificio de 6 pisos que colapsó. La víctima pidió ayuda vía teléfono. El lugar del rescate fue la colonia Roma Norte, Álvaro Obregón y Huichapa.
Kelly, sabemos que es una situación complicada, tú que estás recopilando toda esta información y que el tiempo está contrarreloj prácticamente el trabajo de todos estos equipos de rescate, porque cuando pasan las horas la situación de la gente que está soterrada obviamente se va agravando y la esperanza de encontrarlas con vida es más complicada. Como tú, Kelly, le has estado dando seguimiento a esta trágica situación en el hermano país de México, cuéntanos cómo está a esta hora de la noche el panorama en esta escuela en la que, bueno, hasta ayer en la noche se hablaba incluso de 22 niños que habían fallecido, que habían quedado soterrados. Así es, compañeros, la situación ahí es bastante crítica y es que son más de 30 horas que una niña justamente de este colegio ha estado ahí bajo los escombros y voluntarios aún continúan pues con estas tareas de búsqueda con la esperanza de, además de ella, poderla rescatar con vida, también encontrar a otras personas. Pero esto también, bueno, ha generado una alerta mundial precisamente este terremoto en México, ya que se han registrado otros sismos en Nueva Zelanda, Taiwán, Japón y Perú. Estos territorios están ubicados en el denominado Fuego del Pacífico que une a América con Asia y que también incluye Ecuador, Chile, Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, nuestro país también, Guatemala, Honduras y parte de Canadá. Según expertos en sismología, pues el lecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, la de los Cocos, el Pacífico, Caribe, Panamá y Norteamérica. Y precisamente la actividad sísmica se ha intensificado con la convergencia de estas y su fricción, lo que hace que se acumule tensión a liberar. Compañeras, parte de la información que yo les tenía preparado sobre este sismo que ocurrió en México y por supuesto las consecuencias que hemos tenido hasta el momento. Ahí teníamos las imágenes justo de lo que tú nos estabas compartiendo de este llamado anillo de fuego o cinturón de fuego, que es, como tú bien lo decías, estas placas tectónicas que, por cierto, nuestro país se encuentra sobre ellas y por eso la cantidad de volcanes, esto representa una mayor actividad de volcanes en otros países, de hecho, precisamente por este anillo, el anillo de fuego, como tú lo mencionabas, y además la susceptibilidad para que podamos padecer de estos tipos de movimientos sísmicos. Muchas gracias, Kelly, por toda la información que nos has compartido. Y tenemos señal en vivo de algunos de los que estábamos precisamente hablando, de que la gente se ha unido, hay rescates en estos momentos, usted puede observar en pantalla cómo los rescatistas están en esta labor, vea el momento justo, es el momento preciso en el cual ellos están haciendo todo lo posible para salvar las vidas que se han quedado ahí adentro. Y me sorprende que vía teléfono también la gente dé señales de que están ahí. Claro, y estas imágenes, como tú lo decías, son en vivo cuando son las 8 de la noche con 18 minutos acá en El Salvador. En México, obviamente, pues es más noche. Ya llevan 11 horas, 46 minutos y ahí contando los segundos del tiempo de rescate. Estas imágenes corresponden a este colegio Enrique Rebsamen, a donde se están realizando estos rescates de niños tras el terremoto que sacudió ayer a México. Estamos hablando que las autoridades dicen de al menos, o más, mejor dicho, de 200 muertos. Y como vemos en pantalla, la gente cuando levanta las manos de esa manera significa guarden silencio, porque están tratando de escuchar las voces, si es que hay voces de personas que se encuentran soterradas. Por ejemplo, esta niña Adriana, que pues obviamente está pasando momentos de angustia, ahí precisamente donde usted ve en pantalla. Esta es una señora, es la mamá de su hija de 7 años que estaba perdida bajo los escombros de una escuela, y así muchas historias. Al menos 21 niños han muerto aplastados en este lugar y los desaparecidos ya suman 30. Y Roxana, también no solamente los rescatistas están en esta labor, sino también los ciudadanos que se han acercado a ayudar, a apoyar y a llevarles agua y comida a las personas también. Y bueno, el mejor amigo del hombre también es un gran aliado para estos momentos, para buscar víctimas como esta perrita que usted ve en pantalla, labrador, llamada Frida, quien continúa ayudando con las labores de rescate y pertenece a la unidad canina de la Secretaría de Marina de México. Ha logrado rescatar varias personas que quedaron atrapados bajo las edificaciones que colapsaron tras el fuerte sismo de 7.1. Ella, Frida, está equipada con un arnés, un visor, zapatos especiales.
En el pasado terremoto de 8.4 grados del 7 de septiembre logró salvar la vida a 12 personas, además de recuperar 40 cuerpos. Los animales son sorprendentes y ahí vemos el trabajo que realizan. Y bueno, pero en otros casos son los animales los que son rescatados de entre los escombros. Por ejemplo, ya lo va a ver usted en pantalla, es el caso del siguiente perrito labrador que fue encontrado junto a su dueño en la avenida Álvaro Obregón. El video que ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales muestra el momento exacto del rescate que fue realizado entre los aplausos de la gente que se encontraba en ese lugar. Y precisamente a esta hora de la noche nos vamos a enlazar con Celia Mendoza de La Voz de América, quien nos va a ampliar un poco de la información acerca de la situación que vive en México. Buenas noches, Celia, gracias por atender a nuestra llamada. Bueno, lo decíamos, momentos de tensión se vive en México por todas estas personas desaparecidas, soterradas, que no se sabe aún su suerte y que los equipos de rescate trabajan contra reloj, Celia. Así es, definitivamente los equipos de rescate enfrentan muchísimos retos. En este momento, como pueden observar, está lloviendo y es algo que se ha repetido en las horas de la tarde. Estamos frente a uno de estos edificios colapsados donde al parecer podrían haber 3 personas que están vivas dentro de los escombros, están ejecutando todas las labores posibles para poderlos rescatar, pero es difícil en medio de estas condiciones. Asimismo, ellos también le están pidiendo a las personas que estamos aquí, medios de comunicación, y a aquellos que están aquí, que hagan silencio cada vez que levantan su puño, que además de eso apaguen las luces de las cámaras cuando lo pidan, y esto es para poder identificar en qué lugar de estos lugares de escombros están estas personas. Así que realmente es algo importante que ellos obviamente están muy serios en términos de controlar cómo se manejan estas áreas donde se están llevando a cabo los rescates. Pero otro de los problemas también grandes para los rescatistas es los problemas estructurales donde están las personas, obviamente en los diferentes edificios, los edificios aledaños, y los problemas en las líneas de gas. Sabemos que hay varias fugas, el día de ayer se presentaron diferentes incendios y esto obviamente genera preocupación para los rescatistas, para las personas, para los voluntarios, y estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en estas jornadas donde ha llamado muchísimo la atención el rescate no solamente de lugares como este, pero también de una escuela donde estarían con vida por lo menos 3 menores, 3 niños, una niña que ha sido nombrada ya por las autoridades. Se trata de Frida Sofía, una niña que se comunicó con las autoridades y a quien se le habría entregado agua por medio de una manguera. Se ha convertido en el enfoque del mundo en este momento, la esperanza que tiene el mundo entero de que todavía hay vida dentro de los escombros aquí en México. Muy bien, Celia, ¿ya se restableció el servicio de electricidad? Están tratando de restablecerlo en los diferentes lugares. En esta área, la mitad de la colonia tiene electricidad, la otra del otro lado está completamente a oscuras. De hecho, la luz aquí está siendo proveída por el ejército y por la Guardia Civil que está realizando labor de rescate, pero la mayoría de las áreas están intermitentes. Algo que fue curioso con este terremoto es que atravesó de norte a sur la Ciudad de México, afectando áreas en el norte, el centro, como esta que es la colonia Roma y la colonia Condesa. Hacia el sur es de la Ciudad de México, donde está esta escuela de los niños. Así que realmente vemos que hay lugares donde en un lado hay electricidad, en el otro no hay, y están trabajando en este proceso. También el problema de las líneas de gas es algo que para estos rescatistas, para los ingenieros estructurales, es de suma importancia, porque esto podría causar aún más fatalidades si no se trabajan en identificar dónde están estas fugas, cómo podrían afectar y cuáles son las personas que podrían estar en peligro. Y antes de finalizar, Celia, bueno, hemos visto imágenes de que los mexicanos se han unido para salir adelante, para ayudar también en toda esta remoción de los escombros, ayudar con medicamentos, unirse, como lo repito, el país está en estado de emergencia, Celia. Definitivamente la hermandad que están mostrando los mexicanos, no solo los mexicanos, pero todas las personas que viven aquí en México, es evidente. Estamos aquí parados y por lo menos unas 5 veces han pasado personas con diferentes donaciones, con comida, con tortas, con tacos, con agua,
con todo lo que se necesita, y hemos por donde he ido hay centros de acopio, inclusive tienen suficiente para ya no solamente proveer a las personas en la Ciudad de México, pero para mandar a Puebla, por ejemplo, donde fue el epicentro de este desastre. Y esto nos muestra lo importante que es para estas personas jóvenes, quienes han venido con sus amigos, y tienen picos y palas, quienes dicen, aquí estamos para ayudar. Están aquí en medio de la lluvia, de la oscuridad, muchos de ellos con largas jornadas durante este día, tratando de dar su granito de arena, cargando cajas, cargando todo lo que se necesita para ayudar a todas estas personas, a las afectadas, a aquellas que están atrapadas y a los rescatistas. Sí, Celia, muchas gracias por el reporte. Sabemos que el clima, como tú ya nos mostrabas ahí en las imágenes, también está dificultando todos los trabajos, pero esperamos que puedan encontrar a más personas con vida. Mucha suerte y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Celia. Buenas noches. Buenas noches. Me está encantando el cielito lindo. Y esta es una conmovedora manifestación de fortaleza por parte de los ciudadanos mexicanos tras el terremoto. Se trata de este video que circula en redes sociales y que ha conmovido a muchos. En medio de la labor de los rescatistas y los trabajos de evacuación durante la noche del martes, un numeroso grupo de personas cantó la canción Cielito Lindo como un mensaje de fortaleza en medio del dolor. Usted ya lo escuchaba. Fortaleza, por supuesto. Y bueno, el rescate de una niña que ya le hemos venido mencionando durante toda esta emisión. Esta niña de 8 años mantiene en vilo a todo México y al mundo. Lleva más de 30 horas atrapada bajo los escombros de su escuela en la Ciudad de México. La pequeña dio señales de vida, pidió agua y avisó que no puede moverse. Se cree que está en un espacio de al menos 45 centímetros. Los rescatistas buscan la mejor manera para liberarla. Esta escuela del sur de la capital se ha vuelto el símbolo de los focos de dolor de la tragedia, pues hasta el momento se reportan 32 alumnos y 5 adultos muertos, y se teme que esta cifra aumente en las próximas horas. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. En la Asamblea Legislativa existe la posibilidad de que esta semana se apruebe la reforma al sistema de pensiones. De hecho, los partidos políticos han tenido acercamientos en las últimas horas. Para evitar un nuevo impago, los políticos han intensificado sus negociaciones en busca de un acuerdo y aprobar de una vez por todas la reforma integral al sistema de pensiones. El presidente de la Asamblea Legislativa dice que en las últimas horas existen acercamientos con los principales partidos políticos para aprobar la reforma esta semana. Si no lo logramos, pues lo que se está diciendo es justamente caer en el impago, caer en una situación económica difícil para el país. El tiempo es apremiante para el gobierno, no tiene dinero y desconoce la fuente de financiamiento de 91 millones de dólares para pagar la deuda y otros 23 millones para cancelar las pensiones de octubre. Arena y el FMLN están de acuerdo en que se necesita una reforma. En lo que no concuerdan es en las características de dichos cambios. Primero, el alivio de las finanzas públicas ante un pago inminente de 91 millones. Segundo, el que se paguen mejores pensiones en su monto, en su cobertura y sobre todo en su sostenibilidad en el tiempo. Y en tercer lugar, el tema de que los ahorros de pensiones sigan siendo propiedad del trabajador. Las AFP no quieren tener menos de las comisiones, aunque lo dicen, que pueden aceptar, reducir, y quieren hacer ser financiero con los recursos de las cotizaciones de los trabajadores.
Para aprobar la reforma se requieren 43 votos, pero Guillermo Gallegos es de la idea que se debe tener el apoyo de los dos principales partidos políticos para evitar problemas a futuro. Yo quiero que nos responsabilicemos todos los políticos y principalmente los partidos políticos que estamos en la Asamblea Legislativa, porque hemos sido incapaces de poder lograr un entendimiento. El gobierno también urge de una reforma fiscal para aliviar la deuda del sistema previsional, lo que significa reducir el gasto y aumentar impuestos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. El Salvador es sede de la 10ª reunión general de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina, que está integrada por 150 países de las regiones antes mencionadas. En la Asamblea Legislativa se realizó la inauguración del encuentro birregional con la presencia de diputados, Gabinete de Gobierno, Corte Suprema de Justicia y Cuerpo Diplomático. En el evento se discuten temas de seguridad, migración, combate al terrorismo y política exterior. Y precisamente la inseguridad en la región es uno de los temas que se discute en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que se realiza en el país. El ministro de Seguridad fue el invitado de honor a la Comisión de Violencia Organizada y Terrorismo de la Asamblea Euro-Latinoamericana que se desarrolla en el país. El principal punto de la agenda fue el accionar de las pandillas en los países del Triángulo Norte y de cómo las autoridades han desbaratado su red de financiamiento en los últimos días. Estructuras de maras o pandillas han pasado pues a lo que podríamos llamar una etapa simbiótica. Hay claros indicios de su búsqueda de llegar a una especie de cogobierno, a obtener cada vez mayores niveles de influencia y poder en las decisiones del Estado. Evento donde también se habló de la mutación y expansión de las pandillas. Un mecanismo más que vale la pena incorporarlo en esta oportunidad, que es una corte penal latinoamericana para crímenes transnacionales. Hablábamos anteriormente de la situación de la organización MS-13. Ustedes conocen que hay células de esta organización en varios países de Europa. Y tenemos indicios también de la presencia de ellos prácticamente en todos los continentes del mundo. En el encuentro también se expuso la necesidad de impulsar políticas de protección a las mujeres. Deben ser especializados los sistemas que den un acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Al finalizar los encuentros, los países que integran Eurolat harán una declaratoria donde establecerán el rumbo a tomar en los próximos años, donde podría estar el tema de seguridad. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. La operación Vulcano, lanzado por el presidente de la República, ya cumplió 48 horas. Las autoridades han destacado resultados positivos. A un poco más de 48 horas de haber montado todo este dispositivo ordenado por nuestro presidente, estamos corroborando que vamos bien, por el camino correcto. Con policías y militares fuertemente armados y el despliegue de equipo de guerra que solo se veía en las calles durante el conflicto armado, el gobierno destaca resultados en los primeros 2 días de la operación a cargo de la Fuerza de Tarea Vulcano. Hasta hoy son 60 zonas de alta incidencia delictivas las que han sido intervenidas en medio de las críticas de los que muchos consideran militarización de la capital. Las autoridades destacan las primeras capturas de sujetos acusados de varios delitos, entre estos robo y homicidio. Detuvimos a tres sujetos que se dedican, una mujer y 2 hombres, que se dedican a asaltar usuarios de bancos. Teníamos una denuncia que se procedió a la captura de estas 3 personas, se les encontró 2 armas de fuego y 2 vehículos que se incautaron. Este es un golpe producto de este trabajo que estamos haciendo. Entre los detenidos figura un hombre intervenido con una porción de marihuana valorada en $3 sobre la Alameda Roosevelt. De consumo, 2.50, 3 pesos son. ¿De dónde venía? De ahí de la Tutu. Las críticas le han llovido a las autoridades, de quienes aseguran las detenciones no son representativas para el nivel de violencia que se vive en la capital. Pero el ministro de Justicia tiene otra lectura del tema.
Eso es relativo, porque si nosotros ahondamos y reconocemos que hay en algunos lugares de la capital actividades de microtráfico, que aunque a alguien se le encuentren cantidades pequeñas de sustancias ilícitas, pero que es una persona que moviliza, comercializa muchas de estas cantidades o pequeñas dosis al día. Es decir, son objetivos que tienen su importancia. Desde marzo de 2016, el Ejecutivo ha desplegado a policías y militares en el centro de San Salvador. Ahora la presencia se trasladó a todo el municipio en una operación que ha sido cuestionada por la oposición y algunos sectores que señalan que militarizar la seguridad pública y la capital es un retroceso para el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Raquel Herrera. Y la Policía Nacional Civil realizó un recorrido este miércoles en los contornos del Mercado Central para verificar el tipo de mercadería que se comercializa en la zona. La actividad se desarrolló durante toda la mañana y dejó como resultado varias cajetillas de cigarrillos incautadas. Nosotros estamos realizando una diversidad de acciones prácticamente encaminados al combate de mercadería de dudosa procedencia acá en la zona del Mercado Central. Específicamente estamos realizando el trabajo para verificar la cuestión de facturas en negocios y también constatar el cigarrillo que entra de contrabando en esta zona. Las personas que se les incautó, ¿cuál sería la sanción? Bueno, fíjese que por el momento el producto ha sido encontrado en estado de abandono, porque al ver la presencia policial y al ver que es el tipo de trabajo que estamos realizando, los dueños o propietarios de este producto lo que hacen es dejar sus puestos abandonados. Y un hombre fue asesinado en la zona del Redondel Masferrer cuando se encontraba realizando actividades de mantenimiento. Fue atacado por sujetos desconocidos quienes le dispararon con un arma de fuego. La víctima ha sido identificada como Álvaro Hernández, de 37 años. Y en otros temas, la Secretaría Departamental del FMLN solicitó oficialmente ante el Tribunal de Ética del partido la expulsión del alcalde Nayib Bukele por supuestas violaciones a sus estatutos. En reiteradas ocasiones, las declaraciones del edil han desatado toda una polémica con miembros de la dirigencia del partido de izquierda. A continuación, nuestra sección negocios. Recientemente, Integral recibió el resultado de su evaluación de calificación global de desempeño social, Rating Social, con un resultado de 3.5 sobre una escala de 5, posicionando a SAC Integral dentro del top de las mejores 9 instituciones financieras, evaluadas en América Latina, el Caribe y África por MicroRed, calificadora especializada en la materia. La empresa de telecomunicaciones Claro inauguró una nueva tienda en la avenida José María en Cojutepeque. Esta nueva tienda busca que los clientes puedan adquirir productos y servicios de Claro y al mismo tiempo disfrutar de una experiencia innovadora y con alta orientación al servicio al cliente. CIFCO presenta el informe de rendición de cuentas 2016-2017. El informe fue presentado en presencia de miembros del Gabinete de Gobierno, cuerpo diplomático acreditados en el país, empresa privada y diferentes grupos de salvadoreños que se ven beneficiados por la labor que la institución realiza. World Vision El Salvador dio a conocer su campaña Mejorando el Mundo de la Niñez, la cual presenta a la población salvadoreña la labor que realiza la organización para eliminar la violencia contra la niñez. Movistar, a través de su fundación telefónica, brindó un momento de sana diversión a niños de la Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de los Niños con Cáncer, ASAPAC, quienes tuvieron acceso gratuito para vivir la experiencia de conducir un robot de verdad en Robot Park, ubicado en Centro Comercial Galerías. Y trasladamos nuestra señal hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí se encuentra nuestro compañero Ingmar Batres, que nos va a dar una amplia información acerca del clima. Ingmar, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Nuevamente, muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Así es, estamos en Medio Ambiente. Ya hay presencia de lluvia en diferentes partes de El Salvador, pero ¿por qué se da esto? Y si va a seguir lloviendo, por supuesto, nos va a explicar Cidia Marinero, la que es la meteoróloga de turno. Gracias, Cidia, por su tiempo a Noticiero Hechos.
¿En qué parte de El Salvador está lloviendo y cuáles son los fenómenos que están influenciando precisamente el clima? Bueno, a esta hora de la noche, efectivamente, pues tenemos lluvias en la zona occidental, en la cordillera volcánica y en la parte sur del oriente del país. Esto es producto de que estamos con una onda tropical que está desplazándose sobre nuestro país y está generando pues esta presencia de nubosidad que a partir del mediodía pues ya empezamos a ver actividad eléctrica y algunas lluvias en diferentes sectores. A esta hora de la noche pues ya tenemos acumulados un poco arriba de los 100 milímetros en Huizúcar, lluvias pues bastante intensas en este sector, así que hacer un llamado pues a la precaución a los que viven en los alrededores y también al resto del territorio, ya que ya tenemos varios días de estar con fuertes lluvias sobre nuestro país. Esto pues ya crea un poco de vulnerabilidad. A ver, estos fenómenos que se están dando en diferentes partes del Caribe, también en el Golfo de México, ¿están influenciando las lluvias acá en el país? Bueno, el sistema más importante que tenemos es el huracán María, que ya está al noroeste de Puerto Rico y continuaría su desplazamiento sobre el norte de República Dominicana, al sureste de Bahamas y luego se iría hacia el norte del Atlántico. Este sistema de forma directa no está teniendo influencia sobre Centroamérica y sobre nuestro país. Sin embargo, en su desplazamiento no se descarta que pueda generar alguna vaguada o alguna circulación ciclónica en el Pacífico que pueda pues mantener estas condiciones de humedad sobre nuestro territorio. Así que estamos pues en constante monitoreo con respecto a eso. Eso va a depender también del desplazamiento, ¿no?, del huracán. Siria, también en diferentes partes de la capital hubo presencia de bruma o neblina, ¿no?, como es popularmente conocida. ¿Por qué se da este fenómeno? Y porque la gente se sorprendió, ¿no? En nuestra sala de redacción llegaron varias fotografías y videos que no es tan común ver esto. Bueno, era neblina. La bruma se puede observar más que todo en el transcurso de las mañanas, que es como una capa de contaminantes. Esta ya es neblina, que estamos hablando de condensación de agua, es decir, nubes que están prácticamente a nivel del suelo. Esto pues ha sido nada más por diferencia de temperaturas y por la saturación de humedad que estábamos viendo sobre esos sectores donde se hizo presente. Bueno, la información del clima, por supuesto, muy amplia. Gracias a Cidia Marinero por la información. Así que estar pendiente de la lluvia, sobre todo si usted vive en zonas vulnerables. La información que nosotros le tenemos acá desde el Ministerio de Medio Ambiente, compañeras. Muy bien, muchísimas gracias, Ingmar, por esta importante información. Bueno, precisamente hablando del clima, vamos a hablar de María, del huracán María, que aunque pues ya salió su ojo de Puerto Rico, la emergencia aún no ha terminado. De hecho, la oficina del gobernador informó que la isla se encuentra totalmente sin servicio eléctrico, mientras las autoridades comienzan a evaluar los daños dejados por este huracán. Veamos. Puerto Rico contiene la respiración. Una vez más, y aún con el recuerdo de Irma, los edificios se estremecen. La Isla del Encanto sufre el embate de vientos de 240 kilómetros por hora. No hay electricidad en ningún punto del territorio y hay problemas de telecomunicaciones, además de 10.000 personas evacuadas. Mientras la ayuda sigue llegando. Según el portavoz de FEMA, 3.200 de sus funcionarios se encuentran en las Islas Vírgenes estadounidenses y en Puerto Rico. A su paso por las islas francesas de Guadalupe y Dominica, María dejó 7 muertos, confirmaron las autoridades. El ministro de Interior de Francia aportó más información. 62.000 personas se han visto afectadas. Exhortamos a la población a permanecer en sus casas. El gobierno francés ya envió dotaciones de ayuda. El coronel Samuel Bernes está al frente de la operación. Estamos llevando comida, agua, todo lo que necesitan todas estas personas que necesitan de nuestra ayuda. A pesar de haber perdido virulencia de categoría 5 a 4, el ojo del huracán María ha aumentado de tamaño. Con una velocidad de 12 kilómetros por hora, se dirige a la costa norte de República Dominicana, aunque se espera el inicio de un lento debilitamiento, según informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Begoña Sevilla, Voz de América. Seguiremos monitoreando esta situación del huracán María, la devastación que está causando, como vemos en pantalla, su dirección por las islas del Caribe, a su paso por República Dominicana y también por Puerto Rico. Ha dejado estragos. En el caso de Puerto Rico, como veíamos en las imágenes, el 100% del país no tiene, o de la isla, mejor dicho, bueno, el país no tiene electricidad. Una situación crítica de la que vamos a estar pendientes nosotros como Noticiero Hechos.